Somos tu voz. Continuamos con ustedes analizando el escenario electoral a poco menos ya de 2 meses para el evento del 28 de julio. Ya lo tenemos literalmente a la vuelta de la esquina. Agradecemos a nuestro invitado que está allí con nosotros, Guillermo Tell Aveledo, politólogo, profesor universitario en la Metropolitana, para con él conocer algunas de sus impresiones a propósito de lo que ha venido ocurriendo en las últimas horas y ver también un poco más allá en el panorama y sentarnos tal vez en la especulación o elucubración de lo que puede ocurrir de aquí al 28 y hasta un poquito más allá. Pero comenzar por el tema que sigue en el debate político de las declaraciones de Elvis Amoroso como principal rector, como presidente del CNE, y la negación de que vengan observadores o veedores de la Unión Europea. Y esto vincularlo además, Guillermo, agradeciéndote que estés con nosotros, con cómo puede estar entonces motorizada o gestada, cómo sientes tú que está el tema de la observación de la propia gente, del elector, versus esta negación que ya parece más que evidente de una observación como la de la Unión Europea. Gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias a ti, Jesús. Muy complacido estar compartiendo contigo, con tu audiencia. Mira, las circunstancias son las circunstancias que se iban esperando dentro de un sistema como el que tenemos, un sistema que enfrenta los hechos electorales de una perspectiva de relativa ventaja, ventajas en términos materiales, ventajas formales, para tratar de evitar que la expresión de la población sea bueno, la que asoma a ser, ¿no? ¿De qué manera? Uno, no teniendo incidencia, porque eso es mucho más complicado en el propio día de elección, en el resultado del sufragio propiamente dicho, sino en un montón de condiciones paralelas, un montón de circunstancias que van mellando, van minando la confianza del elector en la posibilidad de los efectos de la elección, más que en la elección en sí misma, en los efectos de la elección. Entonces, si yo soy elector, eh, voy a ver, como eso requiere esfuerzo, voy a verlo con más desgano, con menos entusiasmo. Hoy hay en las encuestas un gran entusiasmo potencial de la sociedad hacia las elecciones, un importante entusiasmo que requiere, que va a ser requerido para que se consolide una transición, un cambio político. Pero la verdad es que lo que quiere hacerse del gobierno pareciera no es tanto, bueno, meramente arrebatar, sino crear condiciones para que se debilite esa tranquilidad, esa confianza. ¿Y esto cómo funciona en este caso? Bueno, si no va a venir la Unión Europea, quiere decir que aquí todo el mundo va a estar desasistido. No va a haber nadie neutro, nadie imparcial que revise el proceso. Eso genera en muchos electores pues desconfianza al asistir, desconfianza en el despliegue de la observación, desconfianza incluso en los resultados y bueno, mina esa posibilidad. Yo creo que eso es lo que ocurre ahora y es lo que conecta estos hechos. Podemos hablarlo en términos de tensiones de la Unión Europea con el gobierno nacional, podemos mencionar que había habido discrepancias con respecto a las sanciones o no. El caso es que la función de legitimación del proceso que tenía la Unión Europea, pues no parece ser funcional en esta etapa del sistema. En esta etapa del sistema, entonces, bueno, corto por lo sano y lo saco. ¿Es eso costoso? Es menos costoso que hacer otras cosas. Es menos costoso que, digamos, cancelar la tarjeta de oposición. Es menos costoso que quebrantar otras candidaturas. Es menos costoso que, eh, por ejemplo, eh, hacer presión al elector. Esas son cosas que ahora están ahí más expuestas. Y vinculándolo a la observación interna, pues mira, hay que decirlo muy claramente, no hay observación externa que supla y que dé garantías como la observación interna. La red de testigos, la verificación ciudadana, todo eso son esfuerzos que hay que hacer, que hay que hacer y hay que seguir haciendo y seguir organizando. Hay tiempo en el sentido que tenemos suficiente tiempo para un régimen electoral suficientemente simple, una elección relativamente fácil en términos de lo que es en sí misma, es una elección por un solo voto, no es una elección compleja en su contabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, para eso están moviéndose los cuadros de las organizaciones. Hay, por supuesto, las tensiones normales en una organización de varios partidos de coalición que siempre se manifiestan.
en algunos sectores un poco más pesimistas que en otros, pero en todo caso, esas tensiones a esta altura yo las veo todavía como normales. No veo que todavía estemos en un momento crítico para eso. Ok. ¿Quiere decir que el trabajo está hecho? No, el trabajo está por hacer. Hay mucho por hacer y mucho pendiente por realizar. Ahora bien, nos hablabas de que, bueno, no está todavía fraguado, pero está gestándose. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo sí siento que hay hay una emoción que es evidente. También es cierto que en otras elecciones pasadas hemos tenido esa emoción. Yo recuerdo particularmente, para no irnos tan lejos, la primera opción o la primera vez que Maduro fue candidato contra Capriles. Allí hubo sin duda una emoción del voto opositor, me refiero, ¿no? Que pensábamos que se iba a traducir, de hecho, en el triunfo definitivo que parece haber ocurrido, pero bueno, esa como que es harina a otro costal. Pero precisamente como viene toda esa situación y llevamos 25 años de un régimen que, como se dice coloquialmente, no juega carritos y está dispuesto a todo porque su precio de salida es demasiado alto. Aquí no están Así jugando es. ellos simplemente con que, bueno, te doy el gobierno y vuelvo después de un año, 2 años, me vuelvo a lanzar en otras elecciones, sino que es una gente que cuando salga del gobierno siente que va a caer en un gran abismo, incluso debido a muerte, porque ellos se han metido en unos negocios realmente complicados con mafias internacionales, ¿no? No quiero desvirtuarme mucho acá y salirme tanto del tema, pero hay que meterlo en el contexto. Esa es una realidad que se siente desde el oficialismo, el chavismo, el régimen, de decir, bueno, y si mañana no estamos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, están dispuestos a todo, literalmente a todo, por mantenerse en el poder. ¿Tú crees que haya en efecto una maquinaria opositora? Hay números grandes. He estado leyendo a una persona que estimo mucho y la aprecio, además la tengo como un conocedor en la materia, Eugenio Martínez, que por lo menos estamos hablando de 60.000, no hablemos de testigos, pero 60.000 colaboradores ese día de las elecciones. Incluso creo que me quedo corto. ¿Hay un número tan grande como para eso? ¿Sientes tú, aunque tú no eres exactamente operador político, pero viendo la visión, ¿no? Como politólogo, ¿tú sientes que sí vamos a llegar a ese número? ¿Lo has visto en elecciones anteriores? ¿Es viable ese ojo observador de un opositor por mesa? La expectativa es alta y sin embargo, en términos de los números de la población y con lo que cuenta como activistas la oposición, claro que es perfectamente alcanzable, eso no tiene mayor problema. La circunstancia más difícil, creo yo, es la coordinación entre los distintos factores políticos para permitir que tanto los liderazgos locales como las personas que tienen más, no vamos a decir maña, sino más experiencia en elecciones locales, en elecciones concretas en el terreno, sean las que estén trabajando en ello. Y allí parece que hay relativas descoordinaciones. Digamos, hay, no voy a decir una diatriba entre los partidos, sino la natural competencia entre los partidos por figurar, por tratar de tener coordinación. Hay un nuevo actor en el elenco. Si al fin y al cabo 20 Venezuela no estaba en la plataforma unitaria consistentemente. Entonces, esas tensiones están allí aguas abajo. Esas tensiones hay que trabajarlas, hay que mejorarlas, pero se pueden lograr allanar. Eso no es algo completamente imposible. Eh, la responsabilidad del liderazgo está en, por supuesto, dar confianza a esos sectores aguas abajo, pero también en los distintos sectores aguas abajo en participar sin necesidad de estar buscando figurar. Porque aquí los protagonistas son dos, la candidatura y el electorado. Las maquinarias electorales de partidos concretos pues no tienen mayor sentido en esta elección en concreta. Eso va a tener Sí, mayor sentido en bueno. las elecciones que vienen. Claro, eso es cierto, pero forma parte de la maquinaria del oficialismo la Fuerza Armada Nacional, que es un actor, sin duda. Es un actor Ah, importante que bueno, tiene una ametralladora en la mano para decir que usted no entra, usted se va, ¿no? No es nada más un ciudadano entre otros, que tú no me caes bien entre pues vecinos, porque ellos se conocen, ojo. El que va a estar de testigo o el que va a estar en la mesa conoce al chavista y en el pueblo son a lo mejor no amigos, pero te repito, conocidos. Pero ahí va a haber un elemento adicional, ¿no? Que es la ametralladora. Creo que también hay que tomarlo en cuenta. pues sí, más bien lo que ha pasado en los últimos años no ha sido tanto el hostigamiento por parte de las Fuerzas Armadas, más bien las Fuerzas Armadas ha actuado de manera relativamente institucional, sino estos factores extrapolíticos, extraestatales, en los puntos rojos, el carrusel del voto. Ese control sí es mucho más serio y es un control
en el cual hay que prepararse mucho para ese enorme porcentaje de la población que está en estos centros de uno y dos mesas, ¿no? Allí es donde la organización debe aceitarse más, son los sitios más delicados y por eso es confiar y tratar de hacer énfasis en aquellos liderazgos, coordinaciones, maña de lo local, que no necesariamente es el que está en venta, de repente el que está en un nuevo tiempo, de repente el que está en Voluntad Popular, o de repente el que está en Alianza Bravo Pueblo, qué sé yo, eso no es relevante en este momento en términos de la cuota, sino es relevante en términos de la capacidad objetiva que tengan. Y eso creo que es algo donde hay todavía una pata coja por resolver, que es muy importante hacerlo desde arriba, dar esos gestos desde arriba, con la confianza que hay en que las fuerzas políticas y especialmente la militancia está muy convencida de la ruta unitaria. Eso es lo que está. Sí. Ahora, yendo a otro tema, nos quedan menos de 2 meses ya. ¿Sientes que es inevitable, mejor dicho, no puede remontar la cuesta que tiene desventaja en este momento según las encuestas, según lo que se siente en la calle Nicolás Maduro, o puede todavía quedar, y así te pregunto más como tu olfato de politólogo, lo que hayas vivido como experiencia, lo que sabes como profesor, como académico, que hayas visto en la historia? ¿Son estos 59, 58 días suficientes para hablar de que va a llegar Edmundo González con una diferencia grande o todavía pueden ocurrir tsunamis, terremotos, variaciones muy grandes para que el electorado cambie, ¿sabes? De un 70-30 tal vez o 80-20 y la cosa se voltee la tortilla? Yo quisiera ser más sobrio con respecto a los análisis de las encuestas, porque es verdad que las encuestas dan todas una ventaja de candidato unitario, de Edmundo González, pero a la vez en una brecha que es variable. Y esa brecha variable, vamos a ponerla en el peor escenario. En el peor escenario, la distancia es de un 15%. Eso es lo peor que hemos visto hasta ahora. Es en un sistema electoral ordinario, es una paliza. Hay que contar. Lo que hay que contar son los aspectos extraelectorales. Y allí, así como yo no veo que haya posibilidades de que Nicolás Maduro remonte la cuesta electoralmente hablando, especialmente por la distancia que hay, este, tenemos, sin embargo, esa serie de condiciones de ventajas clientelares, de capacidades de movilización, de capacidades concretas de presión sobre el electorado, pero además los pequeños cortes, no es tanto un tsunami, sino miles y miles de derrumbecitos por aquí. Un derrumbe por aquí, un deslave por allá, una cosita por aquí, una alcabala por este lado, etcétera. Son, como dicen en la vida película de Kung Fu, la muerte por los mil cortes, ¿no? Y allí es donde está, uno, la importancia, por supuesto, de la organización y la verificación y la capacidad que tengamos de demostrar luego, porque la importancia de los testigos no solo es de defender el voto, es demostrar que hay una distancia entre lo que el elector votó y lo que el elector, en efecto, manifestó en lo que diga, anuncie el Consejo Nacional Electoral. Pero además, de manera muy importante, los testigos están allí para dar confianza a aquel ciudadano que se siente solo, que va a votar a una comunidad hostil y que siente, bueno, que necesita Sí, alguien sí, que le diga, claro, mira, este voto es tuyo. claro, claro, claro. Eso es importante. Entonces, eso hace más importante aún este trabajo. Porque vamos a estar claros, el sistema es el que es. El sistema es el que es. Eso Sí. no vamos a cambiarlo de la Es noche a un la mañana sistema y no hay incentivos férreo, para es cambiar. un sistema que es muy eficiente, fue diseñado muy eficiente, no para velar por la voluntad del ciudadano, un sistema muy eficiente para estar a favor de, ojo, hay que verlo, por ejemplo, en cómo fue la inscripción de los venezolanos en el exterior. Fue hecho de una manera muy eficiente al punto de que antes de esta elección había redondeando unos 110.000 o 120.000 posibles electores en el exterior y de un universo de casi 8 millones de habitantes, que pudieran ser por lo menos 4 millones de votantes, resulta que ahora hay 69.000. Es decir, no hay más inscritos en el exterior. Fíjate lo eficiente que es el sistema electoral que ellos tienen en la mano. Ve multiplicando eso, ¿no? Y allí lo que a la gente le siembra, no te digo duda, sino la gente todavía tiene y mientras más alejado está, porque tal vez si tú estás hoy en Carora, en Barquisimeto, y Ujú. viviste esa emoción, bueno, dirás, es imposible que María Corina, levantándole la mano a Edmundo González, no vayamos nosotros a ganar la elección. Pero si no estás tan cerca, a lo mejor estás un poco más alejado, sí tienes mucha más desconfianza por lo que ha venido ocurriendo
elección tras elección, año tras año, bueno, ya década tras década, pues son 25 años, ¿no? Pero además con respecto a todas las desventajas electorales, me refiero a las desventajas en términos del propio sistema social que tenemos. ¿A qué me refiero? Tú tienes menos medios de comunicación, es muy difícil que tú manifiestes tu mensaje, no tienes modos masivos de comunicarlo. Es verdad que Edmundo González apareció en un canal nacional en estas semanas, y sin embargo, esa es la única aparición del candidato en un canal nacional. La cobertura de noticias es mínima, y mientras más lejos estés, más en la periferia estés, bueno, y eso es un importante número de venezolanos que están allí. Y sin embargo, contando todas estas cosas, la ventaja permanece. Solo haciendo estas trabas, estas pequeñas alcabales, es donde gana. Eh, es verdad que el gobierno tiene capacidad para hacer un despliegue comunicacional más acusado y puede hacer una narrativa más importante. Pero la verdad es que tiene una narrativa que en sí misma está agotada. Está agotada, ¿no? La acusación con respecto a las sanciones, la idea de que ahora sí, sí va a ser el gobierno bueno. Oye, no tiene mayor firmeza. Tiene una base electoral muy fuerte, muy grande, pero es una base electoral que llegó a su Sí, techo y eso, lo hemos eso visto en parece, los y el últimos tiempos. mensaje también, ¿no? Por muy creativos que sean, por muchos asesores. De hecho, vemos piezas, he estado viendo varias, en donde hay un venezolano que habla con otro que está afuera, y el que está afuera le dice, pero termínate de venir, que aquí ya somos 9, y entonces él como echa vista y siente que las cosas están mejor, abre la nevera, hay cosas en la nevera ya, o sea, esa Venezuela se arregló que de repente te quieren vender. Y cuando me puse a ver los comentarios, que por cierto Twitter es muy ¿sabes? Ellos tienen un ejército allí. Dije, caramba, a esta gente le salió el tiro por la culata, porque lo que tú lees de los comentarios, aunque Twitter no es Venezuela, obviamente, es duro, Claro, porque el mensaje es duro es muy difícil inventarte un mensaje con la gestión que se tiene. Por el otro lado, en cambio, María Corina insiste con 2 o 3 tópicos que los repite, pero no se vuelve cansona, porque además es lo que justamente la gente quiere escuchar. Ella llega y la gente corea libertad. Es decir, Edmundo González está asociado a una liberación del país. Eso es muy potente, tú lo sabes como politólogo. Y otro argumento que María Corina tiene años diciendo, y yo creo que cada vez se hace más fuerte, es que es la oportunidad de que tus hijos se devuelvan a Venezuela o que la gente que no está se devuelva. Y es muy poderoso. Definitivamente ya es muy sí, poderoso porque estamos hablando que de cada 4 venezolanos, uno no está en Venezuela. Es un número gigante. A veces se dice 8 millones, exacto. 8 millones de un total de 32 que deberíamos ser según las encuestas, o mejor dicho, según las proyecciones según los estudios, sí, de cómo los no. censos. Y 8 por 4 son 32, es decir, 25% de los venezolanos no están en Venezuela. Eso es duro cuando alguien te dice, esta es la posibilidad de que tus hijos vuelvan, tus nietos, tu papá, los que sea, siempre hay alguien, ¿sabes? Porque de 4 uno no está, siempre hay alguien a que le llega ese mensaje contundente. Ese siento yo que es uno de Sí, los... y se ha minimizado mucho en algunos sectores de análisis y de opinión la importancia de esa aspiración de libertad y de mejora, y se ha subestimado. Eh, Se dice que, bueno, no estamos hablando de los problemas de la gente, que el problema de la gente es el problema concreto del agua. Uno, de eso se habla, pero se habla en el contexto general de que eso no puede mejorar o no lograría mejorar en la continuidad, o la posibilidad de que esto mejore en la continuidad de este sistema tal como existe es pues remota, es pequeña, es limitada. Es verdad, el gobierno te dice, bueno, aquí estas mejoras, no te olvides, olvídate de los 20 años antes, acuérdate de los últimos 6 meses. Mira, la verdad es que ahí la gente es mucho más madura, el pueblo venezolano es mucho más sensato, mucho más claro en sus circunstancias. Y en eso hay que hablar además de lo que ese mensaje significó en la victoria de María Corina Machado en la elección primaria. Eso no es meramente una habladuría hacia adentro, sino que se proyecta Sí, sí, bueno, hacia además, afuera ojo, del es votante positivo. muy auténtica cuando te lo dice, porque te lo está diciendo una persona que tiene a sus 2 hijos fuera del país.
¿Sabe? No es un Así es, cuento inventado por ella. Ella quiere que así sus es, hijos vuelvan a la patria porque ella es una mamá que no tiene a sus hijos en la patria. Entonces es un metamensaje que está allí, eso le da una potencia muy grande y te lo está diciendo desde su corazón y desde sus vísceras. Eso por decirte algo. así Pero es. ahora, ok, supongamos este mejor escenario o este escenario que pareciera y al que aspiramos ocurre. ¿Qué va a pasar el 29 de julio si Elvis Amoroso dice que seguramente será en la madrugada? Lamentablemente se nos tienen acostumbrados en el mejor sistema electoral del mundo, se demoran horas, a veces mediodía, para dar un primer resultado, mientras en otros sistemas muy básicos y muy simples, a cuestión de una hora y media, haber cerrado las elecciones ya van dando resultados concretos. ¿Qué va a pasar ese 29 si Elvis Amoroso, tú lo ves, tú lo visualizas diciendo, señores, ganó Edmundo González? Lo digo que va a pasar porque siempre lo digo. Ocurrido ese buen escenario para la mayoría de las personas, el 10 de enero del 2025 es que tomaría posesión ese presidente. ¿Qué ves tú allí? Cuéntame. Debe comenzar un proceso de conversaciones, si no ha comenzado ya, un proceso de conversaciones entre los factores del poder saliente y del poder emergente, en medio de las circunstancias de las garantías necesarias para esa transmisión de mando. Transmisión de mando que, sin embargo, el status quo tiene enormes ventajas, independientemente de quién gane, cualquier candidato de oposición que gane, digamos, porque todo el escenario de un quebrantamiento de la tarjeta de unidad o una anulación de las candidaturas. Eso sigue abierto Sí. como riesgo. Pero poniendo que sea Edmundo González el candidato, el candidato electo, pues la Asamblea Nacional está del lado del oficialismo, una mayoría más que holgada. La administración pública en general está dominada por cuadros del oficialismo, el Tribunal Supremo la misma manera, el Poder Ciudadano, etcétera, etcétera. Todas esas ventajas estatales, por supuesto, restringen la capacidad de acción de un presidente electo en estas circunstancias. Una restricción que, por supuesto, puede generar una nueva circunstancia crítica y esas son las conversaciones que tienen que iniciarse para hablar. Un momentico, aquí hay que ver el respeto a las competencias de la presidencia, la visión de cómo están los poderes públicos, qué es lo que está pasando en la función pública, cuál es el estatus del Estado. Porque vamos a estar claros, este es un gobierno que no ha rendido cuentas a nadie porque no se ha tenido que rendir cuentas a sí mismo, nunca. Sí, aquí pasan los ministros, pasan las cosas y nadie está pues con la carpeta en la mano de cómo cerró, cuánto hay en caja, cuántas haberes y pasivos hay. Todo eso es algo que debe estar preparando el Estado y bueno, esta transición en términos de tiempo va a ayudar, pero tiene que ser una acción clara y decidida de quienes están en estas circunstancias de intercambio. Hay quienes plantean que debe ser antes, y lo deseable es que fuese antes, lo deseable y lo institucional es que fuese antes, pero la verdad es que yo no veo incentivos claros para el status quo para hacerlo antes. Uno, porque sería una admisión de derrota, y dos, porque preferiría hacerlo en la peor circunstancia posible para la oposición, es decir, tratando de minimizar su victoria, tratando de minimizar el rango en el cual pueda decir, oye, estos tipos nos ganaron por paliza. Porque No, no, una vez bueno, que que yo se... no creo, ojo, honestamente te digo, aquí, bueno, también pulso tu opinión. Yo creo que si llega ese 29 de julio, van a decir que ganaron por 40 votos, ¿sabes? O bueno, no te lo exagero, pero que la ventaja de Edmundo Claro, claro, González claro. fueron 57.000 para tener 5 meses además para minimizar aún más esa victoria. No te van a decir nunca que fue 4-1 o que fue por 55 versus 25. Yo ese escenario de pana no lo veo. Y Bueno, además los cinco sí, meses estos de debilitar al que todavía no ha asumido, tal vez cuando asuma, entonces viene la otra artillería, ojo, de la que yo siento que se habla poco. Todas estas asociaciones que ha tenido el régimen con grupos paramilitares, ¿qué va a pasar con el ELN? ¿Dónde va a estar esa gente que no habla con nadie o que es tan irreverente a la hora de seguir una orden porque no la siguen? ¿Qué pasa con los helenos, con la FAL, con la FARC? ¿Qué la pasa con FARC, la gente sí. en la calle? No van a hacer manifestaciones. Mira tú lo que pasa en Argentina o lo que ha pasado en otros países, donde la izquierda pierde el poder, bueno, pero entonces sale a la calle a incendiarlas. Eso no lo veo tan Ya, simple. Yo no sé si es que yo estoy no, no, viendo no, no las estoy diciendo cosas, que... no, a lo mejor la gente está llena de esperanza y ve todo como come flor y tal vez yo no, pero hay que también visualizar una cosa dura que viene en el mejor escenario. Mira,
Obviamente es muy complicado, pero es una complicación que prefiero tener a tener la otra de simplemente haber sido derrotado y no tener esta negociación y estas circunstancias, ¿no? Es verdad. Eso requerirá, por supuesto, una gran firmeza, una gran claridad de objetivo en tanto resguardar la transición del poder y ver qué es lo urgente, qué es lo importante, pero más qué es lo central y qué es lo periférico. Yo no me ocuparía, si yo fuese el candidato electo, yo no me ocuparía de los aspectos periféricos, porque así en esos aspectos periféricos yo voy a lidiar con la Fuerza Armada. Yo tengo que darle a las Fuerzas Armadas un rol en este nuevo sistema. Las Fuerzas Armadas van a ser socias de este nuevo sistema. Bueno, darles a ellas pues con esos sectores, con los que ya han estado combatiendo, por cierto. Vamos a estar claros, eso está ocurriendo. En términos Tú sí lo de los ves, tú sí ves que partidos, en efecto hay un encuentro, hay un diálogo, hay unas conversaciones. Tú has visto esos, digamos, esos síntomas. ¿Has tenido esas señales, esas lecturas? ¿Tú qué crees? hay señales. Ok. Hay señales, pero hay cosas que hay que proteger, hay procesos que hay que cuidar. Pero a la vez, pensemos en esta posibilidad. Yo creo que hay cosas de las que hay que ocuparse más urgentemente que otras. La misma dinámica va a dictar, tú bien mencionaste la movilización social después de las elecciones, no solo la movilización desde la izquierda derrotados, del chavismo derrotado, hasta toda la movilización social tiene un ambiente de, bueno, ya la responsabilidad política va a ser de otro, va a ser como una relativa distensión. No minimicemos la capacidad psicológica que este evento, porque es un shock al sistema, es un shock al sistema puede tener. Hay ciertas cosas que es verdad que está la formalidad, pero a la vez está la dinámica política que va a ir llevando. Por eso insisto, es la crisis que deseo tener. La crisis que deseo tener es la de tener que estar lidiando con la victoria del candidato. Bueno, Y en ojalá que así sea. eso Es la habrá que crisis que argumentar. querríamos todos, pues en todo caso, la mayoría, digo, Claro. pues todos no. Pues, ahí va, ahí va. Sí, sí, obviamente. Te agradezco estos minutos, muy buena la conversación, encantadísimo de tener este primer acercamiento contigo. Bueno, estaremos, Dios mediante, hablando con más frecuencia. Encantado. Muchas gracias. Salud, toco madera, un abrazo, eso. Salud. Igualmente, Guillermo Tela Veledo con nosotros, politólogo, profesor universitario, entregándonos estos minutos y dándonos pues su opinión acerca de los acontecimientos que están por venir para Venezuela. Somos tu voz.